Hola, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez, otro podcast íntimo de esos que a mí personalmente me gusta mucho hacer porque siento que es como sentarme a conversar con ustedes sin máscara, sin poses, simplemente compartiendo lo que pienso, lo que vivo, lo que me pasa en el día a día. Y este podcast nació por eso, porque al final en el día a día pasan cosas que uno ni planea, pero que lo ponen a pensar. A veces una conversación corta, un comentario, un momento raro, una situación incómoda o incluso algo bonito, y todo eso se convierte en pequeñas lecciones que uno no puede ignorar. Yo normalmente hablo mucho con mis amigos o con la gente cercana a mí, con personas que siento que están en la misma búsqueda, en ese mismo camino de crecer. A veces nos sentamos a hablar sin ninguna intención y terminamos reflexionando sobre cosas que parecían insignificantes, pero que al final terminan siendo claves para nuestra vida, para la forma en la que trabajamos, en la que sentimos, en la que avanzamos. Y uno no se da cuenta, pero esas conversaciones, esos momentos de sinceridad lo ayudan a uno a verse con otros ojos, a entenderse un poquito más, a descubrir cosas que tal vez uno no se había detenido a mirar. Y eso es muy importante para nosotros. Yo siento que eso es lo que buscamos con este negocio. ¿Saben? No solamente crecer en números o en resultados, sino crecer como personas, crecer como empresarios, crecer como seres humanos. Porque cuando uno crece por dentro, inevitablemente todo lo que uno hace también crece. Es como si el negocio fuera un reflejo de uno mismo. Si uno está estancado por dentro, el negocio se estanca. Si uno se mueve, si uno se expande, si uno se desafía, todo alrededor empieza a moverse también. Entonces, nada, todo eso que yo hablo con mis amigos, todas esas reflexiones que salen de la nada, siento que son demasiado valiosas como para dejarlas guardadas. Y también me ayudan a mí, porque cuando yo hablo de lo que me pasa, cuando lo pongo en palabras, como que lo entiendo mejor, como que aprendo un poquito más de mí, como que descubro cosas que no sabía que estaban ahí. Y por eso me gusta compartirlo con ustedes para que también lo puedan escuchar, tal vez identificarse, tal vez reflexionar, tal vez simplemente acompañarme en este camino. Y bueno, estamos muy contentos en esta nueva etapa que estamos viviendo. Es una etapa donde sentimos que estamos construyendo algo grande, que estamos creciendo, que estamos afinando cosas, que estamos entendiendo otras. Es esa sensación de que uno está entrando en un nivel nuevo, como cuando uno cambia de capítulo en la vida. Y queremos llegar al siguiente nivel, queremos hacerlo bien, queremos hacerlo con intención, con claridad, con disciplina, pero también con calma, con conciencia. Así que bueno, este es el fin de este podcast, o más bien el inicio de todo lo que quiero compartir acá. Lo que vaya pasando, lo que vaya sintiendo, lo que vaya aprendiendo. Ojalá todo eso también les sirva a ustedes, porque al final estamos caminando juntos, vamos creciendo juntos. Y a veces yo hablo con las personas, sobre todo con personas que están en ese camino del crecimiento personal, que leen, que se educan, que escuchan podcasts, que tienen mentores, que sienten que están avanzando. Y es curioso, porque cuando uno habla con ellos, ellos de verdad creen que ya perdieron toda la negatividad, que ya no son negativos, que ya superaron esa etapa, como si por el simple hecho de estar leyendo un libro o de estar escuchando una conferencia ya automáticamente se hubieran convertido en seres completamente positivos. Y a mí me da risa, pero risa de esa risa que viene con cariño, porque uno escucha cómo hablan y uno dice: hermano, usted está siendo negativo y ni cuenta se está dando. Y no lo digo desde la crítica, sino desde la honestidad, porque pasa mucho. Uno les pregunta: bueno, ¿y por qué no ha hecho esto que quería hacer? O ¿por qué no ha logrado esto otro? Y la manera en la que contestan es negativa, claramente negativa, pero ellos no lo ven. Es como si hablaran en automático, como si la mente les respondiera por ellos sin que ellos pasen por ahí a revisar qué están diciendo. Y yo digo, ¿será que no se escuchan? ¿Será que no se observan? Porque yo a veces trato de escucharme mucho. Yo me observo cómo hablo,
cómo pienso, cómo reacciono, porque normalmente uno tiende a ser muy negativo y ni siquiera lo nota. Y lo más chistoso es que la gente piensa que es normal. O sea, la gente piensa que ser negativo es normal, que no pasa nada, que es parte de la vida. Como que lo normalizan, lo disfrazan, lo suavizan. Así soy yo, dicen. Y ahí es donde está el problema. Porque ser negativo no es normal, no es lo natural del ser humano. Es aprendido, es repetido, es heredado. Es como otro lenguaje, un lenguaje que uno habla sin darse cuenta. Y la negatividad funciona así. Es tan sutil, tan silenciosa, que cuando tú no estás logrando nada o cuando no estás tomando acción en el fondo es porque estás siendo negativo, pero tu mente es tan razonadora, tan buena justificando, tan experta inventándose excusas bonitas que te hace creer que no, que tú no eres negativo, que simplemente no es el momento o que no estás listo o que algo falta. Pero la verdad es que eres negativo. Punto. Sin decoraciones, sin justificar, sin ponerle un moño encima. Eso me pasó a mí también y por eso lo digo con tanta claridad. Porque yo también me he pillado diciendo cosas que suenan razonables, pero son negativas disfrazadas de lógica. Y es increíble cómo la mente le pone maquillaje a la negatividad para que uno no la reconozca. Y te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar una de esas maneras en las que uno es negativo y no se da cuenta. Y mira, solamente con esto que te voy a decir, ya te vas a dar cuenta si eres negativo o no. Pero no lo digo para juzgar, lo digo para observar, porque eso es lo que he hecho conmigo. Yo me he observado y yo también soy negativo en ciertas cosas. No estoy hablando desde un pedestal, estoy hablando desde la misma lucha, el mismo proceso. Pero con esto que descubrí, yo sé que le puede ayudar a cualquiera a observarse, a hacer un alto, a decir, hey, un momentico, esto soy yo siendo negativo. Y cuando uno lo identifica, cuando uno lo ve, cuando uno deja de disfrazarlo, ahí empieza a cambiar. Porque si te está pasando esto que te voy a decir es porque estás siendo negativo, aunque jures que no. Aunque jures que eres súper positivo, aunque estés lleno de frases motivacionales en Instagram, lo que te voy a decir es simple, pero pega, porque es la verdad pura y uno necesita escucharla. Una de las maneras más claras, más directas, más honestas de darse cuenta de que uno es negativo es cuando uno se preocupa, así de sencillo. Tú puedes decir que no eres negativo, puedes repetir que eres súper positivo, que meditas, que lees, que escuchas podcasts, pero si estás preocupado es porque estás siendo negativo. Punto. Y yo sé, porque todos somos humanos, que tú todos los días te preocupas por algo. Todos los días. Desde cosas pequeñas hasta cosas más grandes. Y cada vez que te preocupas, estás entrando en ese estado mental negativo. No importa lo que digas, no importa cómo te vendas a ti mismo, la preocupación es negatividad pura. Es la mente imaginando lo peor, es la mente jugando en tu contra, es la mente diciéndote, ¿y si no sale? ¿Y si se cae? ¿Y si no funciona? ¿Y si no te alcanza? ¿Y si no puedes? Y no lo digo para juzgarte, no lo digo para hacerte sentir mal, lo digo para que te observes, porque cuando uno se observa, ahí es cuando empieza el cambio. Y te lo digo yo, que llevo años metido en este proceso de crecimiento, de trabajar la mentalidad, de limpiar cosas, de mejorar, de entenderme. Y aún así todavía hay momentos en los que me preocupo. Todavía hay días donde me levanto y alguna parte de mí empieza a imaginar cosas que no quiero que pasen. Y eso, aunque uno le ponga 1000 nombres, aunque uno lo decore bonito, sigue siendo pensar negativo. Porque preocuparte no es confiar. Preocuparte no es tener certeza. Preocuparte no es estar alineado con lo que quieres. Cuando te preocupas, cierras puertas. Bloqueas el flujo de la vida. Bloqueas las oportunidades. Bloqueas ese movimiento natural que te lleva hacia lo que quieres. Y mira, yo me acuerdo de algo muy claro. En cierto momento de mi vida, cuando yo estaba en ese proceso de conquista, en ese proceso de salir de la pobreza,
en ese momento donde yo literalmente no tenía nada, pero soñaba con todo. Yo no me preocupaba para nada, o sea, cero. No me preocupaba ni por el dinero, ni por el tiempo, ni por cómo iban a salir las cosas, y no porque fuera irresponsable, sino porque estaba tan conectado, tan metido en la visión, tan seguro, que no había espacio para la preocupación. Yo vivía como si todo ya estuviera resuelto, caminaba así, había una paz rara, una paz que ni yo sabría explicar. Era como si yo supiera que todo iba a salir, y cuando uno está así, uno fluye, uno se mete en ese estado donde la vida se abre, donde aparecen personas, oportunidades, ideas, caminos, y uno ni se da cuenta cómo, simplemente va pasando. Y yo siento que esa ausencia de preocupación, esa tranquilidad interna, ese soltar, ese confiar, eso es lo que hace que uno esté en el flujo correcto, en el flujo donde las cosas se materializan, donde los sueños se acercan, donde lo que tú quieres empieza a tomar forma. La preocupación rompe ese flujo, lo corta, lo tensiona, lo cierra. Por eso te digo, si te estás preocupando, no te juzgues, pero obsérvate, porque ahí está la negatividad. Y si la ves, la puedes cambiar. Si no la ves, te gobierna. Y esa negatividad, esa preocupación de la que venimos hablando, bloquea el flujo de vida, de verdad. Bloquea esa energía que existe, que está ahí y que te permite lograr todo lo que tú quieras. Y cuando digo todo lo que tú quieras, es literal. No es una frase bonita, no es algo motivacional para sonar profundo, es real. Hay un flujo, hay una fuerza, hay algo que te conecta con lo que deseas, pero solo funciona cuando tú estás en un estado diferente. Porque mira, la gente piensa que todo es acción y esfuerzo, que si hago más, logro más, que si corro más, avanzo más, pero no. Hay algo mucho más importante que todo eso. El estado en el que tú estás internamente, la vibración en la que tú caminas, la energía desde la que tú haces las cosas. Y sé que suena místico, pero no es místico, es práctico. Uno lo siente, uno lo ha vivido. Tú puedes ser exactamente la misma persona físicamente, con el mismo nombre, la misma ropa, la misma cara, pero cuando estás en ese otro estado de conciencia eres totalmente diferente. Es como si te cambiaran por dentro, como si te cambiaran la frecuencia, como si de repente estuvieras en un nivel donde todo está más claro, más suave, más conectado. Es otro tipo de energía, es otra sensación. Es como si te movieras desde una certeza interna que no tienes que explicar, simplemente la sientes. Y cuando tú entras en ese estado, tú logras lo que quieras. No porque llegue de milagro, sino porque tú te alineas. Es como si la vida dijera, listo, ahora sí está preparado, ahora sí lo entiende, ahora sí lo sostiene y empiezan a aparecer cosas. Es impresionante. En ese estado, tú no haces las cosas pensando en miedo o en escasez. Las haces desde esa sensación de fluidez, de confianza, de que todo está funcionando a tu favor, aunque todavía no lo veas. Es un estado donde tú te conviertes en lo que estás buscando. Tú te vuelves uno con lo que haces. No hay separación entre lo que quieres lograr y lo que eres. Todo se integra. Y ahí es donde pasa lo que mucha gente llama magia. Pero no es magia. Es coherencia. Es estar tan conectado contigo mismo, tan conectado con lo que quieres, tan conectado con la vida, que todo se acomoda. Todo se ordena. Todo llega. Y tú simplemente sigues, sin prisa, sin angustia, sin esa energía pesada de la preocupación. Porque cuando tú estás en ese estado, ya no estás luchando contra la vida, estás caminando con ella, estás caminando en ella. Y eso lo cambia todo. Y mira, una de las cosas que más me ha dolido descubrir, pero también de las que más me han hecho crecer, es entender el costo real de vivir preocupado. Porque vivir preocupado tiene un precio y es un precio altísimo y uno no se da cuenta. Uno cree que preocuparse es ser responsable o estar atento o prepararse para lo peor.
pero no. Preocuparse es pagar un costo emocional, mental, espiritual, que te va comiendo por dentro. Y yo lo he visto en mí, yo lo he vivido. Por eso lo digo, la preocupación lo primero que hace es que te roba creatividad, literalmente te la quita. Porque cuando tú estás preocupado, tu mente no crea, tu mente sobrevive. Y una mente que está en modo sobrevivencia no puede imaginar, no puede soñar, no puede ver posibilidades. Una mente preocupada ve problemas, no soluciones, ve amenazas, no oportunidades. Y ahí empiezas a notar cómo tu creatividad se apaga poquito a poquito, como una vela que se va quedando sin aire. Y cuando esa creatividad se apaga, empiezas a actuar desde el miedo. Y esa es otra cosa que descubrí en mí. Muchas veces yo creía que estaba planificando o que estaba analizando, pero en realidad estaba actuando desde miedo. Y actuar desde miedo es peligroso porque todo lo que haces tiene esa energía encima. Es como si tus decisiones quedaran manchadas. Y después uno se pregunta, ¿por qué no fluye nada? ¿Por qué no sale? ¿Por qué uno siente que va forzado? Y es porque estás moviéndote con la energía equivocada. Además, la preocupación te desconecta del propósito. Te lo digo de corazón. Cuando tú estás preocupado, tú no estás viendo el panorama completo. Tú estás viendo un punto chiquito, una cosa específica que te angustia, un pensamiento que se vuelve enorme. Y en ese momento te olvidas del propósito, del por qué empezaste, de lo que realmente te mueve. La preocupación te hace olvidarte de ti mismo, te corta la conexión con la visión, te hace perder la fe en lo que ya sabes que es real. Y lo peor es que te envuelven pensamientos repetitivos que no llevan a nada, pensamientos circulares, esos que uno repite y repite y repite como si estuviera dándole cuerda al mismo reloj roto. Uno piensa lo mismo en la mañana y en la tarde y en la noche y al otro día otra vez lo mismo y nada cambia. Es la misma preocupación dando vueltas, desgastando, cansando. Es como estar atrapado en un cuarto sin puertas. Y eso es lo que más desgasta, porque la preocupación no te mueve, no te impulsa, no te transforma, solo te agota emocionalmente, mentalmente, incluso físicamente. Es un desgaste brutal y la gente no lo nota porque es un desgaste silencioso, no duele como un golpe, pero te va apagando como un desgaste interno. Y cuando uno se da cuenta de ese costo, cuando uno se sincera y dice, hey, yo estoy pagando esto todos los días solo por preocuparme. Ahí empieza a cambiar, porque uno entiende que no vale la pena, que no te está llevando a ningún lado, que no te está acercando a lo que quieres, lo único que hace es frenarte. Por eso digo que el costo de vivir preocupado es demasiado alto, mucho más alto de lo que cualquiera imagina. Y cuando tú lo entiendes, cuando tú lo ves en ti mismo, empiezas a tomar decisiones distintas, porque ya sabes que tu paz vale más, tu creatividad vale más, tu propósito vale más, tu energía vale más. Y algo que a mí me ayudó muchísimo a entender este tema fue ver el contraste entre lo que yo llamo la vida normal y lo que yo empecé a vivir cuando entré en la vida en flujo. Es un contraste gigante, pero uno no lo nota hasta que cambia de estado. Es como cuando uno vive con ruido toda la vida y cree que eso es normal, pero un día apagan el ruido y ahí uno dice, wow, no sabía que podía vivir tan tranquilo. En la vida normal, la gente se espera lo peor. Es así. Nadie lo dice, pero todos piensan, ¿y si no sale? ¿Y si me va mal? ¿Y si se cae? ¿Y si no alcanza? La vida normal es esa vida donde uno actúa desde el miedo anticipado, donde uno planifica más para evitar que algo malo pase que para construir algo bueno. Es esa vida donde uno vive en modo defensa, siempre cuidándose, siempre desconfiando, siempre mirando los escenarios negativos primero. Y lo más loco es que la gente cree que eso es ser responsable, pero no. Eso es vivir en ansiedad disfrazada de responsabilidad. Eso es estar preparado para perder, pero nunca preparado para ganar. Esa es la vida normal. Pero la vida en flujo es otra cosa. Es literalmente otra cosa.
y lo más bonito es que uno sigue trabajando duro. No es que te sientas a esperar que las cosas pasen. Número, en la vida en flujo tú trabajas igual o más duro, pero trabajas con otra energía. Ya no trabajas para evitar perder, trabajas para avanzar, trabajas para crecer, trabajas porque estás emocionado. La mente no está imaginando lo peor, está visualizando lo mejor. Y eso cambia la fuerza con la que haces las cosas. En la vida en flujo, uno vive ligero, ligero emocionalmente, ligero internamente. Uno siente una especie de confianza que no es arrogancia, es paz. Esa sensación de yo sé que esto va a salir y no lo dices desde ego, lo dices desde una conexión interna, desde esa certeza silenciosa que nadie te tiene que validar, y cuando tú estás así, algo increíble pasa. Las oportunidades llegan diferente, llegan más rápido, llegan más claras, llegan más alineadas. Es como si antes las oportunidades tuvieran que empujarte, como si tuvieran que forzarse para entrar a tu vida, pero cuando estás en flujo, ellas entran solas. Es impresionante, es como si la vida dijera, ya está preparado, ya está en el nivel correcto, ya está en la vibración correcta. Y entonces llegan personas que antes no hubieras conocido. Llegan ideas que antes no habías visto. Llegan decisiones que antes te daban miedo, pero ahora se sienten obvias. Es un cambio en cómo la vida se mueve alrededor tuyo. En la vida normal las cosas llegan, pero uno no las ve. Uno está tan preocupado, tan tenso, tan atrapado en la cabeza, que la oportunidad puede pasar enfrente y uno ni la nota, o la ve y le tiene miedo, o la ve y se inventa razones para no tomarla. Pero en la vida en flujo, tú notas todo. Tú ves señales, ves caminos, ves puertas. Es como si se te aclarara la vista, como si la vida empezara a subrayar lo que sí es para ti y tú simplemente actúas. Ese es el contraste real. En la vida normal, tú empujas todo. En la vida en flujo, la vida te empuja a ti, pero en la dirección que sí te corresponde. Y ese cambio de estado lo es todo.